Carrefour está de salida, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que lleva a uno de los grandes jugadores de los supermercados a vender su negocio en tantos países? En junio de 2025, La Nación publicó que la cadena estaba buscando desprenderse de su operación en Argentina. Y esto llamó mucho la atención, porque estamos hablando del número 1 o número 2 en participación de mercado. Una marca que se expandió absorbiendo históricos como Casa Tía o Supermercados Norte, que en una época hasta fue dueño de Día, la española. Pero todo esto tiene una explicación. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar en este video. Un repaso por sus orígenes, su llegada a la Argentina y cuál es el plan detrás de esta mega desinversión global. ¿Por qué Carrefour está vaciando el changuito? Perdón, ya sé, no me digan nada, ya sé. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Carrefour. ¡Vamos! Antes que nada, no importa en qué momento estés viendo este video, porque los conozco y yo ya sé lo que me van a decir. No, Javito, llegaste tarde, ya se vendió. Te apuraste, tenías que sacarlo cuando se vendiera. Ese no es el punto, porque la idea es contar cómo Carrefour pasó de estar solo en Francia a tener presencia en más de 40 países. ¿Y qué le está pasando ahora que la lleva a salir de varios de esos mercados? Porque la Argentina es solamente uno de esos casos. Ya vendieron en Colombia, en China, en Taiwán, en Italia y Polonia también tiene colgado el cartel de oferta. Y todo esto forma parte de un gran plan de reestructuración global. El ideólogo de esto es Alexandre Bompard, el CEO que asumió a mediados de julio en plena crisis de la empresa. Pero primero lo primero, no hay tantas cadenas de supermercado que se hayan internacionalizado tanto como Carrefour. ¿En qué momento se expandió así y por qué? Bueno, para eso ustedes ya saben que como siempre tenemos que arrancar por el principio. La idea original empezó a gestarse en 1946. Ese año el francés Marcel Fournier viajó a los Estados Unidos y descubrió el mundo de los supermercados. Locales grandes, autoservicio, con variedad de productos y con algo clave: estacionamiento. El tema es que era la posguerra y él creía que Francia todavía no estaba lista para este formato. Fournier era oriundo de la ciudad de Annecy, donde su familia tenía una cadena de tienda de novedades, y siguió con lo suyo. Pasaron 13 años hasta que reflotó la idea. En ese momento se encontró con Denis y Jacques de Forey, que manejaban un mayorista de alimentos. Ellos querían diversificar el negocio, salir de solo vender verdura, fruta y coso. Y en una reunión de la Cámara de Grandes Almacenes se encontraron, charlaron y hubo match. Como un gran Tinder de empresarios. Es una buena idea, patente pendiente. Sí, Javito, se llama LinkedIn eso. A ellos les llamaba la atención el caso de un señor llamado Edouard Leclerc. Este hombre había armado una cadena de mercados ofreciendo precios muy por debajo de los de la competencia. Y Don Leclerc estaba pensando abrir en Annecy uno de los tantos locales de su cadena. Así que si querían hacer algo juntos, tenía que ser rápido. Fournier y de Forey abrieron una pequeña tienda de 200 metros cuadrados como para probar su idea. Aunque más que nada era para no perder la novedad. Pero hubo otra cosa que los terminó de convencer. Los socios fueron a los Estados Unidos a un seminario de Bernardo Trujillo, considerado por muchos como el gurú del supermercadismo. Este buen hombre tenía algunas máximas. Por ejemplo, sin estacionamiento no hay negocio. Estoquea producto y mantener los precios bajos. Así fue que en junio de 1960 Fournier y los de Forey abrieron la primera gran tienda Carrefour en Annecy, que se llamó así porque estaba en un cruce de esquinas. Básicamente la traducción de Carrefour es encrucijada, así que no hubo mucha poesía en el nombre. Sin embargo, el despegue real fue en 1963. A partir de las ideas de Trujillo se les ocurrió abrir un local mucho más grande, uno que no esté en la ciudad, sino en las afueras, para que vaya gente de otras localidades. En junio del 63 abrieron su primer hipermercado de 2.500 metros cuadrados y más de 300 espacios de estacionamiento. En ese momento encima todavía ni existía la palabra hipermercado. Recién el concepto nació algunos años más tarde. Hasta ese momento era un almacén muy grande. Entonces, para resumir, las claves eran las siguientes. Número 1.
Perdón, tengo la cabeza quemada por Chiari Hernández por todos esos videos y siempre que voy a enumerar lo hago así. Va, de vuelta. Número 1, un mix variado de productos. Número 2, un stock de rápida rotación. 3, formato autoservicio. 4, precios bajos. Y 5, un lugar para que la gente deje el auto. El concepto era tan novedoso para Francia y para la época que empezó a crecer muy rápido. Al principio se expandieron en su país con el foco en el hipermercado. Y en 1970 sacaron la empresa a la bolsa para financiar la internacionalización de la marca. Primero fueron a Bélgica, Italia y España en el 73. Después en el 75 pusieron un pie en Sudamérica con la apertura de Brasil. Y a partir de los 80 y 90 siguieron abriendo más. Sumaron a Argentina, Rumania, Polonia, China y Taiwán. Sin embargo, ellos no solo fueron abriendo filiales en cada mercado, sino que como todo supermercado también crecieron comprando a la competencia. Pero hay una operación en particular que les dio ese salto internacional. A ver, en Francia Carrefour tenía dos problemas. Una era que por la ley de grandes superficies no podía abrir tanto hipermercado nuevo. Por lo tanto, había que comprar. Y el otro tema que los tenía inquietos era que Walmart le estaba pisando los talones. En el 97 la cadena estadounidense compró locales en Alemania. Al otro año compró varios más. Entonces los franceses dijeron: che, escúchame, en cualquier momento estos yanquis nos copan el rancho, tenemos que hacer algo. Eso les dio pie para llevar adelante una de las fusiones más importantes del rubro. En agosto de 1999, Carrefour se fusionó con la francesa Promodés y se convirtió en el segundo jugador del negocio en todo el mundo. Esto no solo les daba más locales en Europa, sino que también los convertía en un grupo muy fuerte en Sudamérica, porque Promodés en ese momento era dueño de la cadena Día, de Casa Tía y de Supermercados Norte en Argentina. Pasaba a tener un tercio del mercado argentino. Igual esto no estuvo exento de conflicto. Así que si les parece, hagamos un breve repaso de la historia de Carrefour en este país. Vamos con la placa. Como ya hemos visto en otros videos del canal, el supermercadismo en Argentina empezó a tomar fuerza en los 60, con cadenas como Minimax, Canguro, Tía y El Hogar Obrero. Recién a partir de los 80 llegan las marcas internacionales. Carrefour debutó en 1982 con un hipermercado en San Isidro, que le demandó una inversión de 15 millones de dólares. Cuestión que en los 80 y 90 fue una gran etapa de expansión de estas cadenas, y Carrefour no fue la excepción. Incluso dicen que su local en Quilmes era el que más facturaba en todo el mundo. Mirá vos, París totalmente domado por la tierra del mono de Capanga, ¿quién lo hubiera imaginado? También en el 85 compraron el terreno de la Discordia en Boedo sobre Avenida La Plata, donde estaba la vieja cancha de San Lorenzo que la dictadura le obligó a vender y hace algunos años el club recompró para hacer el nuevo estadio. Lo dije muy resumido, no se ofendan los amigos cuervos, pero este no es el foco del video. Cuestión que muchos competidores se quejaban de la estrategia de la cadena. Decían que los precios eran demasiado bajos, que incluso estaban por debajo del costo, y así ganaba mercado supuestamente siendo desleal. Para el 99 la fusión con Promodés le dio el liderazgo con un 31% del mercado. Pensemos que pasó a manejar Carrefour, Día, Casa Tía y Norte. Segundo, ¿saben quién era? Disco, con un 17% del mercado. Acá hay un tema que lo conté en detalle en el video del caso del grupo Excel. Ahora bien, para que no tengan que ir y verlo y esperar y se enojen, les voy a hacer un breve pantallazo. Tanto Norte como Casa Tía eran manejados por Excel en un 51% y por Promodés en un 49%. Cuando Carrefour se fusiona, les compra un 2% Excel por 50 millones de dólares para manejar la mayoría. Y 2 años después, en 2001, les compra el 100% por 250 millones de dólares. Pero si ven el video de Excel, ustedes saben que siempre hay algo raro con este grupo. Carrefour se puso a mirar los números de Norte y vio que algo no cerraba, así que denunció a Excel en la justicia por estafa. ¿Por qué? Lo denunció porque decían que habían falseado los balances para cobrarles un sobreprecio en la venta de Norte de alrededor de 120 millones de dólares. Al final, en 2017, la Corte Suprema anuló los procesamientos de Juan Navarro y el resto de los ex directivos de Grupo Excel. Retomando el hilo, Carrefour 2001, ahora es dueño de
día, tía, norte. Cuestión que los años post-crisis de la Argentina los hacen cambiar de estrategia. En 2005 ingresan al negocio mayorista que le estaba ganando terreno al minorista. En 2008 abren una red de farmacias, aunque dura solo 4 años y lo terminan vendiendo. En 2011 separan a Día del grupo, es decir, ya no forma parte de su estructura. Esto igual fue a nivel global, porque separaron a Día para sacarla a la bolsa, no es que fue algo acá de la Argentina o local. Y Carrefour empieza a crecer más en los mercados al paso, los express, muy distinto a los grandes hiper que habían sido siempre su fórmula. Por eso en 2012 compra la cadena X, que estaba concursada y con bastantes deudas encima. Incluso Carrefour intentó salir a competir en el negocio de los centros comerciales. En 2014 abrió el shopping Terrazas de Mayo en Polvorines, pero a fines de 2024 se lo vendió a IRSA de Eduardo Elstein justamente por este proceso de desinversión en algunos mercados. Esta crisis, por así decirlo, no empezó en el último tiempo. En abril de 2018 Carrefour pidió un procedimiento preventivo de crisis en Argentina. Decía que llevaba 3 años de pérdida, que había caído el consumo, que habían aumentado además los costos, sobre todo del alquiler de algunas de esas grandes superficies que tenía. En los últimos 7 años Carrefour cambió 5 veces de gerente general acá, que no es algo normal, o sea, rotaba más que un cajero de McDonald's. Y acá es donde conectamos la crisis que estaba viviendo en el mercado local con lo que estaba pasando en la empresa en todo el mundo. Rebobinemos un poco la historia, porque antes de hablar de Argentina nos habíamos quedado en el momento en que se fusiona con Promodés. Pero, ¿qué pasó en el medio? Los dos dueños originales ya no estaban metidos en el día a día de la empresa. Fournier se había retirado en el 75 y Denis de Forey tomó el timón hasta 1990. Después se sucedieron varios liderazgos, entre buenos, malos y muy malos. Pasaron franceses, un español, un sueco al que echaron, y el último de esta seguidilla fue Georges Plassat, que agarró en 2012, tuvo una breve recuperación, pero también dejó en 2017. ¿Cuál era el problema de Carrefour? Bueno, según los analistas, había varias posibles explicaciones. Primero, el e-commerce, como Amazon, le estaba comiendo mercado en la venta de productos que no eran alimentos. Segundo, el crecimiento de las cadenas de descuento. Más allá del eslogan de precios bajos, empezaron a tener mucha competencia, sobre todo en Europa, con el auge de tiendas como Lidl, Dia, la propia Leclerc, ¿se acuerdan? Y el otro punto que se menciona es la presión de los inversores. Hoy en día el 72% de las acciones de Carrefour cotizan, flotan en la bolsa. Esto lo que genera es como una fricción entre los márgenes de rentabilidad, que ya de por sí son bajos en el negocio, sumado a esa política de precios bajos que tiene desde que empezó y que tiene que pagarle dividendos a estos inversores que veían cómo la acción caía y no repuntaba. Aparte, digamos que tiene como una relación complicada con otras empresas. Por ejemplo, en 2021 la multaron en Francia por haber presionado a sus proveedores para conseguir mejores descuentos. Y empezó a chocar con otras grandes corpos por el tema tamaño y precio del producto. En 2023 puso carteles en sus locales para alertar a sus consumidores sobre las marcas que habían achicado su envase para no bajar el precio. Vos entrabas y leías, ojo que este chocolate, que antes venía de 200 gramos, ahora viene de 150, pero cuesta lo mismo, hay que estar atento, papá. Algo parecido hizo con PepsiCo, con avisos de que no iban a vender sus productos hasta que no repiensen su política de precios. Igual no todo es tan, ay, qué buenos que son, mirá cómo piensan en el consumidor, porque la Cámara de Franquiciados en Francia de Carrefour denunció a la empresa alegando que no los dejaban conseguir otros proveedores para así obtener mejores precios. Pues bien, en medio de todo este lío, la empresa en 2017 contrató como CEO a Alexandre Bompard, que llegó con un plan. El ejecutivo llegó con una propuesta quinquenal de reestructuración que implicaba varias cosas: invertir en e-commerce, un plan de retiro voluntario para miles de empleados y un ahorro de 2.000 millones de euros. Es más, cuando asumió dijo, hay que acabar con la pesadez de esta empresa, que tuvo pérdidas en sus balances en 2017 y 2018. El corazón de la nueva
nueva estrategia era reorientar el foco del grupo, o sea, reducir esa pesadez sacándose de encima algunos negocios. Para clarificar, Carrefour había crecido internacionalmente con dos modelos. Uno era plantar bandera con un socio local, como lo hizo en Grecia, en Andorra y en algunos países de África. Y el otro era llegar directamente, como hizo en Francia, España, Italia, Bélgica, Polonia, Rumania, Brasil y Argentina. Bueno, ahora el foco eran solamente tres mercados: Francia, España y Brasil, que eran también los de mayor rentabilidad. Así fue que en 2019 vendieron China, en 2022 Taiwán e Italia en 2025. Empezó a revisar todas las operaciones para ver cuál vendía bien, si no era rentable, si generaba flujo de fondos o no. Muchas, como es el caso de Italia, no solo venían teniendo pérdidas, sino que tenían un rojo operativo. Por eso, en el medio de toda esta revisión, apareció la Argentina, que le colgaron el cartel de venta. Che, pero en Argentina tiene como más de 600 locales y tiene buena participación. Sí, el tema es cuando ves los números en el balance general. En 9 meses de 2025, Argentina representó solo un 4% de su facturación global, mientras que Brasil factura 5 veces más. Obvio que hay una diferencia de tamaño, porque en Argentina tiene casi 700 sucursales, en Brasil tiene más de 1000, es un mercado mucho más grande, etc. Pero acá tiene que aplicar una norma contable, que es la IAS 29, para economías hiperinflacionarias, que entre 2024 y 2025 le costó más de 600 millones de euros. En el medio, Bompard, el CEO, empezó a mostrar resultados, así que redobló el plan original. En 2022 presentó el proyecto 2026, que implicaba más de 4.000 millones de euros de ahorro, justamente vendiendo activos no estratégicos. La pregunta es, ¿quién se quedará con Carrefour? Se hablaba de Alfredo Coto, de Francisco de Narváez, de Changomás, se hablaba de Cencosud, que es dueño de Jumbo, de Disco, de Bea. Quizás cuando vean este video ya se definió, quizás no, y todavía está todo en ese proceso. Lo que me interesaba es que conozcan la historia de esta empresa, qué está pasando, por qué buscaba irse. Seguro pronto tengan el video de quién es el nuevo dueño de Carrefour y qué implica toda esa operación, porque cualquiera de los nombres en danza va a tener que pasar por defensa de la competencia, a ver cuánta participación de mercado le queda. Hablamos de volver a tener otra vez un jugador que tenga un tercio del mercado, que creo que no pasa hace rato. Sin embargo, ese será tema para otra emisión de su telenovela favorita del mundo de los negocios, porque este programa llegó a su fin. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal, que eso me ayuda mucho, por favor, hace clic donde dice suscribirse si te gustó este contenido o si te gustan mis contenidos en general. Si llegan a estar muy dadivosos hoy, bueno, también me pueden mandar un cafecito para colaborar con el proyecto. Va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Y yo no tengo nada más para decir, espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar por acá, como siempre, los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!